Tiene que ver con el sufrimiento. Leímos, vamos para que nos refresquemos la memoria. Leímos el versículo 2 al 4 de Santiago 1. Santiago James. James. Uh-huh. Sí, léelo. El pastor. El sufrimiento produce madurez cristiana y paciencia como fuego que purifica. Santiago 1, 2, 4. El fuego que purifica es 1 de Pedro. ¿Ok? Entonces hablamos del fuego que purifica. El sufrimiento hace que perdamos el deseo de pecar. ¿Ok? El sufrimiento puede ser una forma de disciplinar para perfeccionarnos. El sufrimiento es para disciplinarnos en muchos casos, ¿ok? ¿Estamos? ¿Se recuerdan? Ok, ¿dónde fue que nos quedamos? ¿Cuál fue la última cita que dijimos que íbamos a empezar hoy? ¿Quién se recuerda? Apocalipsis 90. ¿Cómo? Apocalipsis 90. O Marcos 13, 37. Santiago 1, 22 al 4. Ajá. Santiago 1. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? ¿Verdad? Está ahí. Léelo, Héctor, está ahí en la pizarra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok. So, aquí Santiago nos dice que nos regocijemos, ¿verdad? Que nos gocemos, que nos regocijemos cuando sufrimos. ¿Por qué? Porque la paciencia pues produce tantas cosas buenas. Pero Hebreos, vámonos a Hebreos 12, 11. Mira lo que dice. Hebreos, Hebrews 12, 11. Léelo en el frente. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. So, Hebreos 12, 11 nos dice que ninguna disciplina es al presente causa de ¿qué? De gozo. Ahí está claro. No es pecado, sino que de tristeza, ¿verdad? Entonces ambas cosas son ciertas desde diferentes puntos de vista. Aquí hay dos puntos de vista diferentes. Punto de vista que nos regocijemos cuando sufrimos porque aprendemos. Y el otro dice, pero es difícil regocijarse cuando uno está sufriendo. ¿Verdad? Es difícil, pero se puede. ¿Qué prefiere usted, reír o llorar? Llorar. ¿Llorar? ¿Y tú, Josué? Reír. ¿Reír? Porque he llorado mucho ya. ¿No? ¿Tú? Reír. ¿Reír? ¿George? Claro. ¿Reír, Brenda? Reír, ¿verdad? El 95% dice que reír, el otro 5% pues como Felipe dicen que quieren llorar. Porque cuando lloro después me siento bien tranquilo. ¿Sí? Viene la sanidad Oh, del cuerpo. ok. Yo pues no quiero sufrir, yo lo que quiero es reír. Yo no necesito la risa y el gozo es algo que sana. Algo que sana.
Entonces, ¿para qué sufrir si no podemos sanar con la risa? Ahora, nosotros no enseñamos como muchas iglesias por ahí o iglesias que hay en la televisión que salen un chorro de locos ahí riéndose. No, eso no es risa, eso no es lo que significa la palabra. Eso no es. Cuando tú estás sufriendo, el reírte es una, ¿cómo se dice? Un mensaje para tu alma, para que tú sepas que todo va a estar bien, para tu espíritu. ¿Ah? De felicidad. De felicidad para tu espíritu, para que sepas que todo va a estar bien. Hay gente que lloran de felicidad. Ajá. Hay gente que cuando están, seguro, cuando reciben unas buenas noticias lloran. Por ejemplo, hay mujeres cuando el marido le dice que se quiere casar con ella, lloran, ¿verdad? Pero a veces no se sabe si el lloro es una señal, ¿cómo se dice? Subliminal, para dejarle saber a una persona que sí, que está mal. Porque hay personas que hablan y con los actos de su cara y con las señales de su cuerpo dicen lo contrario a lo que significan. Porque hay personas que están diciendo que sí y hacen sí, pero está bien, sí, y están haciendo así, que quiere decir no. Y entonces el cuerpo está diciendo lo que ellos de verdaderamente sienten, pero su boca está diciendo lo que la persona quiere oír, ¿verdad? Y son mensajes que son subliminales, que uno tiene que estudiarlo. Ok, so, nosotros preferimos reír. Para la mayoría de nosotros es preferible reír. No obstante, Dios no da promesas para los que ríen, pero bendice a los que sufren y a los que Lloran. a los que persuaden. Amén. Vámonos a Mateo 5:4. A los que sufren y a los que son perseguidos. Mateo 5:4. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Está bien, Felipe, que tú llores porque vas a recibir consolación, ¿verdad? Dios no da promesa a los que se ríen. No le da ninguna promesa a los que se ríen. No hay ninguna promesa en la Biblia que dice, oh, Dios va a bendecir a los que ríen. No. Sin embargo, hay una promesa para los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? La consolación viene solamente de Dios. Mateo 10:12 también nos dice, mire, y al entrar en la casa, saludarla. No, espérate, eso no es lo que leí mal. En Mateo 4, perdón, 10 al 12. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. No sé por qué pusieron esa cita ahí, pero está ahí. Estoy leyendo el que no es, perdón. Mateo 5. Estoy leyendo el 4. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón
es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. So, para los que me preguntaron si la persecución que hay ahora de ICE es un futuro para la iglesia cristiana, pues ahí está la respuesta. Did you read it? Matthew 4, 10 through 12. Matthew 5. I'm sorry, Matthew 5. I keep on saying 4. So I'm looking at 4. Matthew 5, 10 through 12. ¿De quiénes nosotros tenemos que tener compasión? ¿De aquellos que sufren o de aquellos que no sufren? De los que no sufren. Tenemos que tener compasión de los que no sufren. De lo que sufre. De los que sufren. De los que sufren. ¿Ok? David fue un hombre que pasó por muchas lágrimas y pruebas. Estas pruebas lo transformaron en un líder maduro. Su hijo Salomón se crió en un palacio. Nunca tuvo una astilla en los dedos, ni un callo en las manos. Disfrutó del placer y riquezas en vez de trabajo y sufrimiento. ¿De quién tendremos compasión? ¿De David o de Salomón? De Salomón. Llore con los creyentes de Esmirna, pero llore por los de la Odisea. ¿Por quién usted va a llorar? ¿Por los de Esmirna o por los de la Odisea? ¿Por quién tú vas a llorar? ¿Por los de Esmirna o por los de la Odisea? ¿Se recuerdan quiénes son los de Esmirna? ¿Se recuerdan quiénes son los de la Odisea? ¿Quiénes son los de Esmirna? ¿Quiénes son los de la Odisea? ¿No se recuerdan? ¿Quién? Perseguidos en Esmirna y la Odisea perdió su primero. ¿Cómo es? ¿Los de Esmirna cómo es? ¿Perseguidos? ¿Los de Esmirna? Sí. ¿Esmirna? Ujú. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tú tienes nota, verdad? Sí. ¿Qué dice de Esmirna? Perseguidos. Pero léemela. Un momento. Apocalipsis 2, 8 al 11. Ujú. ¿Qué dice? Léelo. Pero ¿dónde está tu Biblia? ¿No tienes la Biblia? No. No. Coge ahí al frente de ti una Biblia. Ahí está aquí en el frente, mira. Acá Brenda lo puso acá. Ok. Y Léelo. el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el posterior, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas ni nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Okay. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, so la iglesia de Esmirna, ¿qué? Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Ok, ellos te está preguntando por cuál de los dos. Ahora nos vamos a ir a la Odisea. Búscate Apocalipsis 3, 14. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, Just 14, right? Just put 14, 15, and 16. dice, yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, para ahí. Ahora voy a volver a hacer la pregunta. ¿Por quién nosotros o con quién vamos a llorar? ¿Con Esmirna o con la Odisea? La de hacer. No. Esmirna no está, la Odisea no está sufriendo. La Odisea se cree autosuficiente. Read it in English. Put it in English up there. ¿Verdad? Pero Esmirna, ¿qué pasó con Esmirna? Dice que eres sufrida, estás perseguida. Oh, ok. ¿Sí entienden? ¿Ok? So, la Odisea se creía absoluta y decía que ella era rica. Pero ¿cómo le dice ahí? Eres una desventurada. No hay que llorar con los que se creen autosuficientes. You know what I'm saying? They were prideful. No, I got that. No. Ujú. Ellos se creían que ellos estaban en control, que tenían todo bajo control. ¿Ok? So, le pregunto, ¿con quién vas a llorar? ¿Con Esmirna o con la Odisea? Yo voy a llorar con Esmirna. Los creyentes en Esmirna eran olor dulce para Dios. La persecución había producido una fragancia divina en su vida. Jesús no tuvo reproche para estos creyentes. No debemos buscar las pruebas y los sufrimientos, pero cuando estos vienen, sepamos que Dios tiene un propósito. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, porque Dios tiene un propósito. Había un creyente llamado Marcos que ofreció su hogar para comenzar una iglesia. En el principio había unos pocos asistentes, pero a medida que los creyentes compartían su fe, otros aceptaban a Cristo. ¿Viste eso? La primera iglesia fue, ¿a dónde? En casa de Marcos. Marcos donó su casa para que hubieran cultos, para que hicieran cultos. Ahora, vamos a entender algo. La primera iglesia de dar cultos al Señor con la creencia de Jesucristo fue con Marcos. Esto no quiere decir las sinagogas. ¿Por qué las sinagogas existían? Porque las sinagogas eran parte de la religión, ¿cuál? ¿Quién sabe? Judía. La religión judaizante. Okay. So, las sinagogas eran de los judíos. La primera iglesia la establecieron en casa de Marcos, que ofreció su casa para que hubieran culto. A medida que pasaban los años, aumentó el número de cristianos. Compraron un lote y edificaron un lindo templo. Marcos fue fiel a Dios y a la iglesia durante todos estos años, pero había algo que le causaba muchas lágrimas. Hacía varios años era casado, pero aún no tenía hijos. ¿Viste? Le causaba lágrimas. Hoy en día cuando tienen hijos le causa lágrimas, pero no de alegría. ¿Verdad? A mí sí. Ay. Look at him. A mí sí. A mí me causó lágrimas, a mí me trajo alegría. La alegría fue grande. Entonces, no tenía hijo. Su esposa quedó embarazada 9 veces durante todos estos años, pero sus embrios nunca duraban más de unos pocos meses. Eso nos pasó a nosotros, ¿verdad, Brenda? Nos pasó a nosotros y una vez mi esposa quedó embarazada, yo estaba tan contento y cuando fue al hospital le dijeron es un saco vacío.
y no pudo tener hijos. Por eso tuvimos más que una sola hija. Antes, siempre perdía a sus bebés antes de tiempo. Otro creyente llamado Francis lo criticaba diciendo que Dios lo estaba castigando por sus pecados. ¿Ve cómo son la gente? La gente no conocen y hablan. Dicen eso es que Dios lo está castigando por sus pecados. Usted no sabe, usted no es Dios, usted no conoce el castigo de Dios, ni conoce por qué la gente está pasando por las cosas. Nosotros no podemos brincar a conclusiones cuando vemos a una persona. Nosotros no podemos decir, mira, eso está así porque Dios lo está castigando, porque usted no sabe. ¿Quién es usted para saber eso? ¿Verdad? Para buscar. ¿Quiénes somos nosotros? Esto solamente añadía tristeza a la vida de Marcos y a su piadosa esposa. Un tiempo después ella quedó embarazada por 10ª vez y después de 9 meses dio a luz a su primer hijo. Marco y su esposa estaban muy felices, pero Francis dijo que debía ser que se habían arrepentido. ¿Vio eso? Después que Marco quedó y su esposa embarazada, Francis metió la nariz de nuevo y dijo, eso fue que le pidieron perdón a Dios y se arrepintieron. Usted no sabe, eso no le toca a usted. La riqueza, escúchame bien, la riqueza o la pobreza son señales de espiritualidad. Yo creo que sí. Él dice que sí. ¿Qué tú dices? Pues Digo que no. Héctor dice que no. Josué. Sin respuesta. ¿Ah? Sin respuesta. Sin respuesta. No entendiste la pregunta. La riqueza, el ser rico o ser pobre, ¿es señal de espiritualidad? De dinero, ¿no? Sí. Físicamente. Ok. Seguro. Porque ¿en qué tú vas a ser rico? De espiritualidad. Ok. Brenda. Digo que no. Que no. Brenda dice que no. Héctor dice que no. George dice que sí. Felipe dice que sí. Josué está en duda. Si sí o no. Pues vamos a salir de la duda, Josué. Vamos a salir de la duda. Todos. ¿Ok? Pero que ustedes no leyeron la Biblia. Ustedes no leyeron. Ustedes no leyeron lo primero que leímos. ¿Qué leímos primero? ¿Cuál es la iglesia que estaban leyendo primero? La Odisea. No. Misma. Esmirna. ¿Qué pasó con Esmirna? Era pobre. Ujú. Eran pobres. La forma en que los griegos describían a los creyentes en Esmirna es lo más pobre de los pobres. ¿Ah? Estos son los papás del pobre. No, estos son más pobres que el papá del pobre. ¿Verdad? Es posible que algunos no tuvieran ni siquiera ni siquiera 2 monedas. El gobierno no los protegía de los ladrones y al igual que a muchos otros creyentes les había robado sus propiedades y posesiones. Vámonos a Hebreos 10:34. Yo te voy a ser sincero. Para mí que la persona pobre, y yo lo vi en persona y lo viví. La persona pobre, para mí a veces es hasta más espiritual y está más conectado con Dios que la persona que tiene dinero. that was the reason why I say yes.
prende uno, right? Que crece Ujú. en su persona misma. Cuando está uno rico, nomás no se enfoca en uno mismo, en su espiritual y Se enfoca en lo que tiene. en lo que tiene y en el mundo. Ujú. Y so Exacto. después de que si es espiritual, because you're rich, you can find yourself Cuando tú tienes riqueza, tú tienes todo lo que necesitas. y no te importa nada. ¿Ah? Y a veces vienes tan cansado del trabajo, de estar bregando con los afanes tuyos, que ni quieres venir a la casa del Señor. Pero la pregunta es, say the question again. Tiene que, son las riquezas o la pobreza. Te está dando Ujú, la opción. ajá. Son la riqueza o la pobreza una señal de espiritualidad. O no. La riqueza y la pobreza no pueden ser señal de espiritualidad. ¿Ok? No son señal de espiritualidad. Porque hay ricos que están bien espirituales y hay pobres que están bien no espirituales, muertos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué una persona se mete droga? Puede ser por muchas razones, depende de cómo lo críen, depende de dónde se críe, la enseñanza, la educación. A la educación. ¿Quiénes son los que tienen buenos trabajos? Los que estudian. Personas educadas o las personas dedicadas. Porque en muchos casos, muchos de los más ricos que hay tienen cero educación y todo lo que hicieron, lo hicieron por su propia fuerza de querer hacer algo, ¿verdad? Entonces, la riqueza no puede determinar tu espiritualidad, ni la pobreza puede determinar tu espiritualidad. Aunque los de Esmirna eran de los pobres más pobres, como dice aquí, ¿ok? No tenían posesiones. Estos creyentes eran pobres según las normas del mundo, pero espiritualmente eran ricos. Tenían una fe poderosa. ¿Ok? Cuando nosotros fuimos a Cuba, mi esposa sabe esto, y nosotros fuimos a Cuba y estamos ahí, hay retratos que usted puede ver todo. Había más creyentes buscando de Dios en las iglesias, ¿ok? Sin autos, ¿verdad? Porque no tenían autos, ¿verdad que sí? Tenían que viajar en la mula de la iglesia que los iba a buscar. Yo decía la guagua de la iglesia, que era una carreta de 4 ruedas, ¿verdad? ¿Eran 4 ruedas? No. 2 ruedas. Una carreta de 2 ruedas que se sentaban 4 personas o 5 personas aquí y 4 o 5 personas acá, ¿verdad? Ahí están los retratos. Y una yegua jalando eso. Y así llegaban a la iglesia. Y otros llegaban en bicicleta y otros llegaban andando. Pero esa gente, el culto empezaba a las 6 y a las 3 ya ellos estaban en la iglesia. Y esa es la verdad. Eso no hay ninguna pregunta. Y si usted no me cree, vaya y hable con el pastor Silverio Echevarría, o cuando venga Pedro por ahí, si vuelve para acá, porque él me abandonó. Si viene, pregúntele para que usted vea cómo es. Estos son deseos de buscar Dios. Esa gente tiene un anhelo de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una fe poderosa. Lo que te determina tu espiritualidad es la fe que tú tengas. Entonces, como dijo George, al ser pobre, pues tienen fe de que Dios los va a ayudar. No es que el cubano o la persona, no voy a decir cubano, pero la persona pobre busca a Dios para que Dios le dé riqueza. No, la persona pobre busca a Dios porque está contento con lo que tiene y sabe que Dios mañana va a suplir. Para que Dios supla, pues tiene que buscar de Dios y a mantenerse conectado con Dios. El agradecido. Agradecido. Dios, que no sea pobre, vive agradecido. Agradecido. Por lo que hizo por uno. Exacto. ¿Qué puede hacer por uno? ¿Ok? So, tenían fe poderosa. Aquí, do you have the pictures open? Okay. Aquí hay una foto para que usted vea lo que nosotros llamamos un ataúd o una tumba. En Puerto Rico entierran a la gente en ataúd, en tumba, no en ataúdes, ¿verdad? You want me to get a picture of first? Page, the one that has the picture. Oh. Pero
No. In the book. Pero el ataúd va dentro de la tumba. Escúchame bien, eso es ahora la definición que se le da a un ataúd. Pero el ataúd siempre va, bueno, va adentro, va metido. Entonces, estos son las tumbas que están sobre. You have it there? Oh, afuera. Esa es la tumba que está afuera. Así son las tumbas en Puerto Rico. Pero no con esos diseños, ¿verdad? Pero No, pero eso no, digo yo, para mí el ataúd es donde se pone el muerto. sí, La tumba es donde lo van a enterrar. ok. Pero en México también así hay, afuera. Ujú, sí, yo sé, pero que estoy hablando de esto aquí. Esto es una tumba, pero una tumba que está afuera. Esta era, escuche lo que quiero hablar es esto. En los tiempos griegos, las personas que se enterraban de esta manera era porque eran personas ricas, pudientes. ¿Ok? Si no era, pues hacían un boquete en la tierra y ahí lo metían. Y también le llaman panteón. Panteones, ajá. Pero para mí el panteón, yo no sé, yo puedo estar equivocado, para mí el panteón es el boquete, donde lo metes. Pero tú sabes, cada persona Sí, tiene... en México así se le llama a donde están todos los muertos, el Sí, panteón. panteón, para mí panteón donde está mi mamá enterrada, que hay 3 acá y 3 acá, y es como una casita chiquita. Ajá. Entonces aquí los judíos entierran en una cosa que se llama, ¿cómo es que le llaman? The ones that are in the wall. Mausoleum. Yo no sé cómo se dice en español. Mausoleo. Mausoleo. ¿Así se le dice? Un mausoleo. Así con paredes que van así. Que los meten en la pared. Sí, así. Esa pared. En México también hay así. Ujú. Aquí en los Estados Unidos una familia puede comprar una pared completa y entierran de abajo para arriba. Ta. Línea ahí. Ajá. Pero como dice usted, los ricos, así están. Ujú. La gente pobre, nomás las... Debajo de la tierra. Yo, cuando me muera, le dije a mi esposa, me entierran en una caja de drywall, que diga de plywood, la más barata que haya, y me meten debajo de la tierra. Porque del polvo eres y al polvo volverás, dice la Biblia. Eso de estar gastando miles de dólares en una caja que nadie... ¿Para qué tú quieres oro en una caja si nadie la va a ver? ¿Para qué tú quieres tanto diseño y tanta tela fina si eso se va a pudrir? Esa con un muchacho cuando yo tenía 16 años, él tuvo un accidente en México. Y su familia era de dinerito, ¿no? Su familia. Fue al río y se mató el muchacho. Se aventó a la poza de agua y se pegó aquí una piedra y se mató. Entonces lucharon los padres porque no se muriera y vinieron a Texas, vinieron a otros países a sanarlos y no... Se murió. Se murió. Ujú. Entonces cuando lo enterraron, igual le hicieron cadenas de oro y le pusieron No. todo. Yo te voy a decir algo. Yo trabajé en un cementerio que está en la 150 y la Hostel. Yo trabajé en ese cementerio arreglando las puertas y las cosas ahí adentro. Y hubo un tiempo, antes de irme para Pensilvania, que trabajé enterrando los muertos. Fue un trabajito así rápido que lo hice por hacerlo, por tener como si se tenía la curiosidad y quise saber cómo es que se hace y trabajé. Ahí fue donde aprendí que cuando tú le echas agua a la tierra se hunde. You know? Que más tarde lo apliqué a los trabajos que nosotros hacemos. Tú le echas agua a las cosas y se hunde rápido. Pero el punto mío es este. En el cementerio, la gente va y le ponen billetes de 100, billetes de 50, botellas de vino, cadenas, bicicletas, bueno, cuánta cosa hay. ¿Ok? Por ley de los Estados Unidos, cada tantos días el dueño del cementerio tiene que limpiar el cementerio. Y no puede haber nada en el cementerio, solamente la grama y las flores que hayan sembrado. ¿Ok? Nada. Nosotros colectábamos botellas de vino. El viejito que trabajaba ahí, en la, ¿cómo se llama? Donde se guardan las herramientas,
en la bodega que tenía atrás, él levantó, con permiso de los dueños, hizo una barra. ¿Y tú sabes quién suplía el licor para esa barra? Los muertos. Los muertos. Porque cada vez que traían una botella de vino se la ponían a los muertos. Ellos esperaban 2 días. Al segundo día iban, agarraban la botella y la ponían en la barra. Y ahí después, los fines de semana, cuando se acababa el trabajo, ¿qué tú crees que ellos hacían? Vamos para la barra. Se daban tremenda emborracha. ¿A nombre de quiénes? De los muertos. Entonces, un día me tocaba a mí limpiar. Y me mandaron con el carrito a limpiar. El viejo me dice, todo lo que tú te encuentres por ahí es tuyo. Y dije, pero es una falta de respeto. Me dice, no. Cuando lo enterraron aquí sabían que tal día nosotros tenemos que limpiar y lo que ellos pongan ahí va para la basura. De ahí yo traje bicicletas para los niños, les regalé un montón de bicicletas a los niños. Tenía bicicletas ahí en el garaje como loco. ¿Ok? Bicicletitas porque regalan muchas bicicletas, correas nuevas, chalinas nuevas. De todo. ¿Ok? Pulseras, prendas, oro, billetes de 50, billetes de 100, billetes de 25. Todo eso, ¿para quién? Para el que limpia. So, si me ganaba 300 pesos ese día, no era porque trabajé esas horas, sino que porque limpié y pudimos colectar todo eso. So, cuando una persona se muere, la Biblia dice que el espíritu vuelve ¿a dónde? A la tierra. No, el espíritu va a Dios. ¿El alma? El alma muere, el espíritu va a Dios quien lo dio. El alma y el espíritu son 2 cosas diferentes. El alma es la vida, eso vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios. ¿Y el cuerpo dónde va? Para la tierra. Se muere Se muere. con los gusanos. ¿Ok? El espíritu, Héctor, porque estoy viendo que hiciste cara. El espíritu es lo que te hace a ti funcional, el sentido común, el que te habla, Dios, lo que te hace hablar. El alma es todo lo que tú eres, lo que respira, lo que vive. La sangre es el alma tuyo. Eso muere, va a Dios. El espíritu va a Dios. El cuerpo va a la tierra. Son 3 partes. Dios, la función del motor y el cuerpo, el carapacho. Como una trinidad. Ajá, exacto. El carapacho va a la tierra, el espíritu muere y el alma va a Dios. O el alma va a Dios, así, algo así. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces esta gente, algunos maestros de hoy, escuchen esto, censuran a los cristianos. Escucha eso. Los censuran, especialmente a los cristianos pobres. Estos falsos maestros, porque eso es lo que son, dicen que los que tienen fe no pueden ser pobres. ¿Qué usted cree de eso? Que tienen fe no pueden ser pobres. No pueden ser pobres. No, porque la fe es porque es de Dios, ¿verdad? No, es que esto es una falsedad. Es falso. El que tú tengas fe No quieren que- no tiene nada que ver con tus riquezas. La fe es en Dios, no en el dinero, no en la carne, no en lo físico. La fe es en Dios, por eso son falsos profetas. Entonces, el cristiano, gloria a Dios, es el cristiano que le dicen que no tiene fe porque es pobre, lo están comparando con los cristianos de Esmirna. Entonces, cuando alguien te diga a ti, tú eres pobre porque tú no tienes fe, tú te tienes que sentir contento y decir, yo soy parte de Esmirna. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hice? Vas a recibir un galardón. Porque sufre. Porque sufres. ¿Ok? Estos orgullosos hipócritas piensan que las riquezas son la evidencia de la espiritualidad. La evidencia de la espiritualidad. You understood that? ¿Ok? En el Antiguo Testamento, algunas veces las riquezas eran una señal de la bendición de Dios. Esto era en el Antiguo Testamento. En algunas ocasiones, ¿quién me puede decir una? Repita, porque no me En algunas ocasiones, en el Antiguo Testamento, las riquezas eran bendición de Dios.
Hay dos historias bien grandes en la Biblia que ustedes deben de saberlas rápido. Que tienen que ver con riqueza. Que era bendición de Dios. Very good. ¿Y cuál es el otro? Jacob. No. Estel. Oh, yo no había pensado en eso. También Estel. Y Abraham. El padre de la fe. ¿Qué dice? En ti serán benditas ¿quiénes? Naciones. Todas las naciones. En Abraham. Por eso se le dice Padre Abraham. ¿Verdad? Porque aunque usted y yo no lo queramos aceptar, venimos de la línea de Abraham porque ¿de dónde fuimos creados? ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los primeros en la tierra? Adán y Eva. Y de por ahí fueron siguiendo, produciendo. Y llegamos hasta donde nosotros. Ok. Eran una señal de bendición de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no se puede medir la fe de una persona por la pobreza o su riqueza. Muchos de los apóstoles eran pobres. Mira esto, vamos a ver. Segunda de Corintios, right? Second Corinthians 6:10. Segunda de Corintios. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Oíste eso? Cuando te pregunten cómo tú estás, bendigo y prospera en victoria, como pobre, pero lo que dice ahí, eso tiene que ser parte de nuestro saludo. ¿Ah? Como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriquecido en muchas cosas, como teniendo nada, más poseyéndolo todo. Wow. Lo está declarando. Eso es. ¿Ok? Santiago nos dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean herederos del reino eterno. Eso está en Santiago 2:5, no lo vamos a buscar. Por cada hombre rico que llega al cielo, habrá 1000 personas pobres allá. ¿Qué tú crees de eso? Por cada rico. Por cada hombre rico, por cada un rico que sube al cielo, van a haber 1000 personas que no son ricas. Por eso es que la palabra dice que mejor pasar un camello por el ojo de una aguja. Vamos a buscar esto. Mateo 19, 21 al 24. ¿Qué dice? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ok, voy a hacer un pare y voy a hacer esta pregunta. Can you put it in English? Read it in English. If you want to be perfect, Jesus said to him, go, sell your belongings and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard that command, he went away grieving, because he had many possessions. Then Jesus said to his disciples, I assure you, it will be hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Ok. Pregunta. ¿Qué es
El ojo, if you know it, don't answer it. ¿Qué? Yo no he terminado. Ya sabe. Do you know what a needle's eye is? Do you know what it is? Okay. How could you put a camel through there? Okay. Josué, Y ahí, ¿qué? el ojo de una aguja se le llama, Ajá. antes las ciudades eran, usted sabe, de encerradas. Fortificada. Ujú. Estaban encerradas. Entonces, la hoja de la aguja se le llama a esa gran puerta, pero la pequeña que está ahí. Porque no se El abría ojo, toda. Sí, y no la hoja. no, el ojo, porque el camello ya no se abría toda, sino o sea, ahí se tenía que pasar el camello. ¡Pam! Ajá. Entonces, había una puerta, la grande, de toda así, y la pequeña. El ojo de una aguja era la puerta chiquita, porque después de las 6 de la tarde, ¿okay? Después de las 6, las puertas grandes de la ciudad la cerraban. Y todos los viajantes que venían de lejos, que venían de donde fuera, que venían tarde, tenían que meter el camello por el ojo de la aguja. Y el ojo de la aguja era bajito, porque era para un hombre entrar. Un hombre, la estatura de 7 pies. Y el camello, usted sabe qué alto es. Entonces, para hacer pasar el camello, tenían que arrodillarlo y jalarlo. Y mucha gente no podía. So dejaban el camello afuera y se quedaban afuera. Ahí está el camello, el ojo de la aguja. Okay. Qué bueno que pudimos llegar a eso. Ok. Eso también está en Lucas y en Marcos. Los falsos maestros reprenden a los pobres, pero Jesucristo tiene alabanza para los creyentes pobres de Esmirnas. En contraste, el Señor reprendió a los creyentes ricos de la Odisea, ¿verdad? Que fue lo que leímos ahorita. En vez de reprender a los pobres, debemos compartir con ellos, ¿ok? Debemos compartir con ellos. Sufren difamaciones, difamations. Difamaciones. Sabemos que Satanás acusa falsamente a los creyentes. Eso está en Apocalipsis. Vamos para allá. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo acusaba día y noche. Satanás acusa a los creyentes. ¿Por qué los acusa? Porque no los quiere. Porque no quiere que ellos lleguen a la gloria. Con Dios. Con Dios, exacto. Entonces Él te acusa y te acusa y te acusa y te acusa y te acusa. Si hay algo que te está molestando en la mente del pasado, eso es Satanás acusándote. Tú tienes que decirle al diablo: te reprendo en el nombre de Jesús. Jesucristo perdonó mis pecados. Y se acabó. Me pasaba mucho a mí. Uh-huh. Yo mismo me buscaba, yo como que sentía y oía, pero si tú eras esto antes, tú eras algo. Y empecé a reprender y... Se va porque se tiene que ir. ¿Ok? En griego la palabra diablo es diabolos. ¿Ok? Diabolos. Significa acusador. ¿Ok? Por eso cuando dejó, ¿no?, que se murieron sus hijos, ¿no?, llegó el diablo al cielo, ¿no?, con Dios, y dijeron los ángeles: aquí viene el acusador. Uh-huh. ¿Sí, verdad? ¿O no? Exacto. Sí. El acusador es Satanás, que significa acusador, el diablo. Diabolos. En Esmirna, el diablo estaba acusando a los cristianos por medio de los que decían ser judíos, ¿Por qué se usa la palabra decían ser judíos?
Porque un judío de verdad practica la ley completa. Y estos hombres no practicaban la ley completa. Porque si estaban acusando o estaban violando la ley, porque estaban fallando, ¿verdad? Y decían ser judíos. Somos llamados para ser el templo del Espíritu Santo. Pero estos judíos eran las sinagogas de Satanás. Que eso es lo que está en Apocalipsis 2:9. Que dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tus pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Ok? ¿Conocen ustedes algunos judíos verdaderos? Judíos verdaderos. No he mirado aquí yo. No. ¿Tú? A medias, como dice usted. Pero no. No. ¿Sabes los que venden los El pollos? doctor donde yo trabajo es judío. Pero no es judío verdadero. ¿Qué es un judío verdadero? Un judío verdadero es un... No, ni esos son judíos verdaderos. No, la barba con esa. Pues esos son practicantes judíos, judaizantes. Un judío verdadero fuera como Jesucristo. No. Así. De la tribu de Judá, No, un judío es de Israel. ¿no? ¿Ok? No, de la tribu de Judá. Judá es una tribu, pero no quiere decir que son de la tribu de Judá. Un judío verdadero, un judío verdadero, no judío, un judío verdadero es como Jesús. Porque Ah. mi papá, cuando era joven, trabajó en la Ciudad de México por 25 años. Ah. Él dice que trabajaba con libaneses, españoles, judíos. Ujú. Así trabajaba con ellos. Sí, está bien. El punto de la clase de hoy es que no hay judíos verdaderos. No sé, pero existen. No existen. Porque ellos pueden practicar la vida de judío, pero no son judíos de verdad. ¿Por qué? Porque el verdadero judío acepta a ¿qué? A Jesucristo como ¿quién? ¿Qué es Jesucristo? Su rey. Único Salvador. El Mesías. Oh. El Mesías. Hay judíos para Cristo, eso lo hay. Hay muchos. Y hay unos judíos para Cristo que Pero estos no aceptan a Ajá. Cristo como Mesías. no, habían judíos, hay judíos para Cristo ahora mismo en el YouTube que predican, que tú los puedes oír por horas y horas y horas y te predican la verdad. Todo- Y creen en Jesucristo. Yeah. ¿Ok? De judíos que creen en Cristo. ¿Ok? Pero con todo y eso, no son judíos de verdad. ¿Quién es el verdadero judío? Jesucristo. When you say that, you're just saying like they're not true Israelites. No, they're not true to their word. Okay, I get it. ¿Ok? Como nosotros los cristianos, vamos a ser claros. Vamos a hablar ahora aquí un minuto y ya nos vamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que seguir? Adiós. Los mandamientos. Gracias. Los 10 mandamientos. Y si yo le pregunto a usted ahora mismo, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? No, dime. Yo me sé uno, pero no lo Todos. practico. Todos. Yo me sé como unas 4 o 5. Sí. No, O sea, así también como 4 o 5. no robarás, los 10 no me los sé mentirás, completos. te quitarás la mujer del prójimo. Y nos llamamos cristianos. Pero no practicamos los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No los practicamos. ¿Ah? Pues dice, no robarás. Que es uno de los mandamientos importantes. ¿Cuál es el primero? El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento, vamos a ver, busca los 10 mandamientos, Brenda. También está, no le quitarás la mujer a tu prójimo. Amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ah? Can you Y see el it? segundo es semejante. Ajá. Dice, no conocerás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. No dice,
Eso está. Pero busca eso mejor, eso se ve tan feo. I'm trying. Tantos images que hay de eso. I know, es que no, I'm trying to be fast. El número Yo sé que dice que el primero número 8, es no semejante- cometerás adulterio. ¿Cuál? que Están en todos yo oí chiquitos. decir mucho que el primero es semejante al segundo. Ok. Dice, okay, when you look for something, put PDF at the back. No te harás ídolos. Ajá, no era eso mismo que tú ves en Virgen y eso. Yeah, good. O hasta la foto. Eso es uno de los mandamientos O hasta la foto del Jesús. de eso. Eso tampoco. Ah, y ni camisas con cruces y Jesús puesto así de tema. Eso es pecado. ¿Eso es pecado? Ni la Sí, cruz, ajá. nada. Ok, no tendrás otros dioses. Pero ¿por qué se ve así? Te digo, te salen chiquitos. That's what you told me to get right now. Ok, déjalo ahí. No tendrás otros dioses, número 1. No te hagas ningún ídolo. Esta no es la versión de nosotros, busca otra. Ahí está. Ahí estaba. Oh, saca así. Esta. No. Yeah, ¿Mm? I'm like, I already read it. It's easier in English. No, esos no son tampoco. No. Dice, no tendrás otros dioses. No, Viste que no, tienen antes de mí. diferentes mandamientos por ahí. No cargarás imágenes. Ok. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, que ese es el primero. No adorarás imágenes, número 2. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día del reposo para santificarlo. ¿Ok? Ese es el número 4. Ese nosotros no lo practicamos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo la gracia. Y debajo de la gracia no guardamos el sábado. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no mentirás. 10, no codiciarás Nada de tu prójimo. nada de tu prójimo. Esos son un poquito ahí medio ¿Cuántos? extraños. What does thou shalt not covet? Pero entonces, That reminds us, says number 10. Thou shalt not what? Covet. Oh, thou shalt not covet means to desire, to want. Like your friend's wife, she's hot. You cannot desire her. But you don't have to throw your phone. What's going on? He said, oh man. Y tiró el teléfono, ¿viste? Cuando le dije no codiciar a la mujer de tu prójimo, ¿viste cómo tiró el teléfono? I'm just kidding. Okay, yo sé. So, no te... Pastor, Ajá. aunque no sea de tu prójimo, no hay que codiciar. No hay que codiciar a nada. Pecado. y ahí no dice que te puedes poner una camisa que tenga No, pero si eres soltero. pecado, si yo la adorara, la Su venerara. imagen, como quiera imagen. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Dice, Si eres soltero, sí puedes tener tu mujer. No, Tampoco. no, tampoco. Nada. nada, el hombre que desea a la mujer, dice la Biblia, No, pero si eres soltero, que tú quieres casarte, no puedes. ¿O cómo? no la puedes desear, la puedes amar. Es la única vez que tú puedes desear a tu mujer es cuando tú estás casado, Por eso, pues. de acuerdo a la palabra de Dios. Ya que se casen, ¿no? Sí, no, seguro. En la Biblia no hay nada de novios. Eso no existe. Mm. El hombre conoce a la mujer, se casa con ella y la conoce. Eso es todo. Vivimos en un mundo
que está bien confundido porque de la high social media, Las redes sociales. todo eso que la gente se mete entre todos así, porque eso está No, pero eso ha pasado desde antes. Sí, desde mucho antes. No, sí, no, pero No más que eso de las redes es el reflejo de todo lo que ha pasado desde antes, nomás lo están ahí transmitiendo. Ok, con esto vamos a terminar. Recuerde que Jesús, los apóstoles y muchos de los primeros cristianos eran judíos. Miles de los judíos aceptaron a Cristo. Un verdadero judío es una persona cuyo corazón está en correcta relación con Dios. Correcta conexión con Dios significa aceptando a Jesucristo como su hijo y único Salvador. Mateo 3:9, para que veamos. Mateo 3:9, Matthew 3:9. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dios puede hacer cualquier cosa, en otras palabras. Todo lo que Él quiera, Él lo puede hacer. Lo hace. ¿Ok? Él hizo En el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos no creyentes eran enemigos ¿de quién? De Cristo y de los cristianos. La Biblia nos enseña que no paguemos mal por bien. Hay gente que dice mal por mal. No, la Biblia dice que no se puede pagar el mal por mal. La vergüenza presente de Dios únicamente, la presencia, perdón, de Dios únicamente. Tenemos que representar que somos hijos de Dios. Que si nos hablan mal, lo que yo he estado aprendiendo mucho, yo he estado viendo videos de policía, de arrestos. Y yo he aprendido mucho de cómo la policía en realidad reacciona a muchos de los problemas que encuentran en la calle. Mucha gente dice que la policía es mala. Y para mí la policía tiene mucha paciencia para bregar con mucha gente. Muchos, no todos. No todos, pero muchos de ellos. Y así es Dios. Y así debemos de ser los cristianos. Pacientes, saber bregar. Si alguien te hace mal, tú sabes que Dios está en control. Dios va a hacer algo. ¿Ok? Recuérdense, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y Daniel. Estamos en ¿qué iglesia? Esmirna. ¿Ok? Todavía nos queda bastante por estudiar de Esmirna. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nos vemos el viernes, si Dios lo permite, aquí a las 7:30. Amén. Dios le bendiga. Y seguimos estudiando el libro de Apocalipsis 2.